Bienvenidos a su programa Maravillosa Creación. Mi nombre es Álvaro Ordóñez, médico internista, vengo de la República de Colombia. Si ustedes miran en sus Biblias, en el libro de Génesis, Dios hizo al hombre y dice la Biblia que después de terminar la creación y tener al hombre en sus manos, la expresión es que fue bueno en gran manera, o sea que después de haber creado el hombre, Dios dijo que era la maravilla de la creación. Y esa maravilla la podemos ver pese a que llevamos 6.000 años de pecado, de decadencia, de degradación. 6.000 años en que hemos perdido parte de esa perfección con que el hombre fue creado. Y aún así, conservamos, y esa perfección que nosotros conservamos refleja algo, el carácter de Dios. Si usted puede mirar cualquier órgano, si quiere desde lo macroscópico hasta lo más pequeño, hasta lo que tiene que examinarse con microscopio electrónico, ahí encuentra perfección, armonía entre todos los órganos. Esa perfección es un reflejo de lo que Dios hizo con el hombre. Pero el pecado ha venido acabando con esa perfección y nos aparecieron las enfermedades. ¿Y quién no ha tenido en su casa una persona con una enfermedad, con cáncer, con trauma? ¿Quién no ha tenido a alguien, vecino, que ha sufrido un infarto? A todo el mundo lo rodea la enfermedad. Como lo expresara en un cuadro famoso en Europa un pintor, parece que la muerte hubiera triunfado sobre la vida, porque todo lo que vemos alrededor es muerte. Las principales causas de muerte que azotan a la humanidad son en general casi iguales en todo el mundo. En algunos sitios cambian de frecuencia. Por ejemplo, las enfermedades infantiles son muy frecuentes en los países desarrollados, en vías de desarrollo, en los países pobres del tercer mundo. Son la principal causa de muerte infantil. Pero en los países desarrollados lo que más mata son las enfermedades crónicas, pero hay muerte. A pesar de toda la tecnología, a pesar de que ahora se puede hacer hasta cirugías por internet, que se puede consultar de un país a otro un método de diagnóstico, un método de tratamiento, todavía nos morimos igual. La supervivencia de la humanidad ha aumentado. Por los años de 1800 la gente vivía un promedio aproximadamente de 40, 45 años. Hemos logrado que la humanidad viva o tenga una esperanza de vida de aproximadamente unos 70, 75 años. Pero ese triunfo no se logra porque la vida se prolongue más después de los 50 años, sino porque hemos mejorado la mortalidad infantil. O sea, los niños se mueren ahora menos que en siglos pasados. Quiere decir que un niño alcanza una esperanza de vida más antes de los 5 años ahora que lo que era actualmente, porque las enfermedades infecciosas mataban muchos niños. Pero el prolongar la vida de las personas significó la aparición de enfermedades crónicas degenerativas. ¿De qué se muere la humanidad? Fundamentalmente del corazón. Y cuando yo les mencione las enfermedades a ustedes, piensen en el mensaje fundamental que es este. La mayoría de las enfermedades se previenen. ¿Quieren oírlo bien? Lo repito, muchas o casi todas, o por lo menos casi el 90% de las causas de muerte de la humanidad se previenen. Óiganlo bien, se previenen. ¿Cómo prevenir las enfermedades? La primera causa de muerte de la humanidad es el corazón. Cada 9 segundos se muere una persona en el mundo a causa de enfermedad del corazón. Eso es muy triste. Quiere decir, en otros términos, que si usted mirara hoy las noticias y se diera cuenta que en este momento se han caído 10 jumbos con 2.000 pasajeros, ese es el equivalente de muerte hoy del corazón, solamente de un órgano del corazón. Se han muerto aproximadamente 2.000 personas en el mundo. Eso es bárbaro, es una cantidad.
Y no es solamente muerte, es el dinero invertido en el tratamiento de esas enfermedades. La segunda causa es cáncer, y eso les suena familiar a ustedes. Cáncer por todas partes de diferentes tipos. Otra causa de muerte es la enfermedad cerebrovascular, las trombosis, las arterias que van al cerebro se trombosan o se rompen, y a eso le llamamos enfermedad cerebrovascular, y produce muerte o invalidez. A veces las personas quedan paralizadas medio lado, o cuando es más extensa la lesión en el cerebro, postrados en una cama hasta la muerte. Y una enfermedad que está azotando la humanidad, que es terrible, pareciera que fuera una plaga. A veces la gente pregunta si eso será una de las plagas del Apocalipsis. Es el SIDA. ¿Cuántos países en el África la primera causa de muerte infantil actual es SIDA? Hay más huérfanos en algunos países cercanos al Ecuador, en el África, en que existen más huérfanos, niños. Hay más de 10 millones de ellos sin padre y sin madre porque han muerto ambos de SIDA. Y el niño está desarrollando eso. Se calcula que si sigue progresando el SIDA a la velocidad que va, casi todas las familias del mundo en los siguientes 20 años tendrán alguien enfermo de SIDA o con alguna enfermedad terminal relacionada con este. Otra causa de muerte, casi evitable, por lo menos en el 75%, es el trauma automovilístico, los accidentes. Se pueden evitar fácilmente. ¿Cómo? No consumiendo alcohol. El alcohol y el automovilismo, el manejar, está relacionado con el 75% de los accidentes. ¿Sí? Otra causa de muerte muy frecuente en la humanidad es la diabetes. Y la diabetes es una enfermedad que tiene dos componentes. Diabetes que aparece en los jóvenes, le llamamos diabetes tipo 1, o diabetes que aparece en los adultos y llamamos tipo 2. Esta diabetes tipo 2 es la que más molesta porque es la más frecuente, casi del 90% de los diabéticos son tipo 2, porque aparece generalmente en la edad adulta y produce unas lesiones incapacitantes. Otra causa de muerte de la humanidad es la cirrosis. Prevenible casi en un buen porcentaje, muy relacionada con la ingesta de alcohol. Y estamos viendo una epidemia de muertes que es otra de las causas que azotan a la humanidad, de suicidio. Y el suicidio era de los viejos cansados con enfermedades. Ahora lo estamos viendo en niños, en adolescentes, y niños son los que más se suicidan. Como ustedes ven, muchas de estas causas son prevenibles. Déjenme desmenuzarlas más. Volvamos otra vez a esa causa del corazón. ¿Cómo prevenir las enfermedades del corazón? Fácilmente, ¿sí? A eso le llamamos factores de riesgo, lo que lesionan el corazón. Fundamentalmente, si usted tiene un estilo de vida adecuado, puede prevenir más del 80% de la enfermedad del corazón, porque sobre todo es de las arterias coronarias. Óiganlo bien, más del 80%. Y usted piense lo que les mencionaba, que cada 9 segundos muere una persona en el mundo a causa del corazón. ¿Cuánto podríamos evitar si tuviera un estilo de vida adecuado? 80 a 90% prevenible. Después tendrá que ir a una cirugía de corazón con un costo elevado, ¿sí? No solamente en dinero, en incapacidad, sino en sufrimiento. Si alguien ha tenido la experiencia de que le abran el esternón, eso solo, el dolor que produce, es terrible. Imagínese el hueso abierto, cerrado después con unos alambres, y en el posoperatorio a las personas les da tos. Y tosa cuando chocan los dos huesos amarrados con alambre, duele. Y ese dolor es evitable. La mayor parte del cáncer es evitable. El cáncer número 1 es cáncer
de pulmón. Y cáncer de pulmón es casi una ecuación, es igual a cigarrillo. 80-90% del cáncer de pulmón está muy relacionado con el cigarrillo. Exposiciones a algunos tóxicos desarrollan cáncer en las personas que no fuman. Hay cierta susceptibilidad genética en la aparición de cáncer del pulmón, pero fundamentalmente es el tabaco. El tabaco es la peor peste que tiene la humanidad. No entendemos cómo los países, los gobiernos llaman dizque comercio a la venta de cigarrillos y a las otras drogas las llaman ilícitas. Sí, todas hacen el mismo daño. El cigarrillo es la peor epidemia que tiene la humanidad y más grave aún es que como los adultos tienen una capacidad mayor ahora de comprensión, de tomar decisiones, el bombardeo todo de propaganda y la motivación a través de los deportes, de las revistas, de películas, es a la juventud. Los jóvenes tienen que fumar, es casi el mensaje que le dicen los diferentes periódicos y revistas, porque le fuma el héroe deportivo, porque le fuma el artista de la televisión, entonces el joven tiene que ser como él. Se calcula que en los próximos 30 años, si a la velocidad con que fuman los jóvenes actualmente, morirán más de 30 millones de ellos en Latinoamérica, latinos, nuestros, a causa del cigarrillo. Un mensaje para los padres. La mayoría de los oyentes de este programa son cristianos. No esté confiado en que porque su hijo ha sido formado en fundamentos cristianos, no puede llegar a fumar. La influencia afuera es terrible. Y aún con principios cristianos puede llegar a ser un fumador o ser un adicto. Manténgale esa firmeza, ese rechazo continuo, adviértale permanentemente que el cigarrillo mata. El segundo cáncer más frecuente en la humanidad es el cáncer de seno. Cáncer de seno está muy relacionado con obesidad, con el consumo de grasas y claro está, con una marca genética. La mujer nace con la predisposición a hacer cáncer de seno si la madre o la abuela han tenido los marcadores genéticos. Pero es muy importante el medio ambiente y ese medio ambiente tiene que ver con la alimentación y sobre todo la ingesta de grasa animal, en lo que más ayuda a desarrollar el cáncer de seno. Después, un factor importante es la obesidad. El ser obeso, la mujer tener mayor peso, es muy importante para que aparezca, como ya tiene la genética, ahora le aparezca cáncer de seno. ¿Sí? Uno de los cánceres que más azota a los hombres es el cáncer de próstata. También tiene cierta predisposición genética y tiene una relación muy importante con la ingesta de grasas, de grasa animal. En los países latinos, y no se ve tanto en los países desarrollados, la presencia de cáncer de estómago es muy, muy frecuente, sobre todo en Centroamérica. Los países de la cordillera de los Andes tienen una alta frecuencia de cáncer de estómago. Fundamentalmente, los países desarrollados disminuyeron la presencia de cáncer de estómago cuando tuvieron un mejor manejo de los alimentos. Esto es, refrigeraron los alimentos con las neveras, los congelaron, mejor aporte de aguas para las poblaciones y los alimentos no se consumen guardados, conservados con carbón, que eso es lo que hemos encontrado que se relaciona con la presencia de cáncer de estómago. Las comidas ahumadas, los cereales que no se conservan refrigerados y adquieren moho, adquieren hongos. Y estos hongos tienen una sustancia que favorece la aparición de cáncer de estómago. Y últimamente
hemos encontrado que hay una bacteria que se transmite con el agua y con los alimentos, se transmite de persona a persona a través de la saliva, se denomina el Helicobacter pylori y está muy relacionado con la presencia de cáncer de estómago. El cáncer de estómago para nosotros los latinos, para los países de América Central y los países latinoamericanos es un azote. Es fundamental que las personas se hagan una detección temprana del cáncer de estómago. Es fácil hacer un examen del estómago, una endoscopia, si ha tenido manifestaciones y sobre todo perpetúan estas manifestaciones en el tiempo. Si siente que le arde el estómago, que siente llenura con poca comida, es mejor que consulte para que le hagan un examen, una endoscopia digestiva y se detecte a tiempo. Si se puede operar, se puede curar. Un cáncer que ha crecido muy aceleradamente en nuestros medios es el cáncer del páncreas, el órgano que está debajo del estómago, fundamental en el control de la digestión y para el control de la insulina, el control del azúcar. La insulina es la hormona encargada de quemar el azúcar. Si se daña el páncreas, aparece la diabetes. El cáncer de páncreas es muy frecuente y desafortunadamente se diagnostica tarde, porque es silencioso en sus primeros estadios. Cuando da síntomas es porque ha crecido, ha obstruido la vía por donde sale la bilis o simplemente ha dañado casi todo el páncreas y ya es tarde y está creciendo. Suponemos que el uso del alcohol es una causa frecuente de cáncer de estómago. El cáncer de colon está muy relacionado con la alimentación. El cáncer de colon lo presentan más los países desarrollados que nosotros, los países subdesarrollados. Y ese cambio geográfico se debe fundamentalmente tal vez al tipo de alimentación. A medida que progresamos, la alimentación es más artificial, menos fibras consumen las personas y está muy relacionado con ese tipo de dietas. A más fibra, menos cáncer de colon. Menos ingesta de carnes, menos cáncer de colon y menos ingesta de grasa. En general, la mayoría de los cánceres, ustedes ven, podrían ser bastante evitables si tuviéramos un estilo de vida y una manera de hacer el ejercicio, una alimentación adecuada. Les mencionaba que las enfermedades cerebrovasculares también azotan la humanidad y esto está muy relacionado con la alimentación. Enfermedad cerebrovascular, o sea, accidentes o trombosis, eso que deja paralizada a la persona, es o hipertensión arterial, o es diabetes, o es una arteriosclerosis acelerada. El endurecimiento de la capa interna de las arterias, que en lugar de tener una superficie perfecta, tiene depositado allá la grasa que se ha comido, todas esas cosas ricas, abundantes en grasa animal, allá están pegadas en las arterias. Y después pasa la sangre con dificultad, desencadena los mecanismos de coagulación y se va un coágulo a la arteria más pequeña, a la parte más distal, y se forma una trombosis, una muerte de una área del cerebro. Eso es muy frecuente. Les mencioné, hipertensión arterial se puede controlar. Arteriosclerosis es lo mismo, una ecuación igual a comida, grasa, ¿sí? No hacer ejercicio también influye en la arteriosclerosis, ¿verdad? Y algunos factores hereditarios, ¿verdad? Y diabetes. Se pueden controlar eso y es posible que se eviten muchos de los accidentes cerebrovasculares. El SIDA, simplemente obedezca a la ley de Dios. Así de sencillo. Si una persona no entiende que el mandamiento dice no fornicarás y no cometerás adulterio, es muy difícil. La transmisión ocasional del SIDA, accidentes en el laboratorio, son contadas con los dedos de las manos las personas que han sufrido esto, ¿sí? Fundamentalmente es una transmisión sexual. Ahora el peligro
es que no lo sufren, el SIDA no lo están sufriendo las personas que comercian con el sexo, sino cualquier persona que comete adulterio, que fornica, tiene un riesgo alto de aparecer con SIDA, porque hay mucha gente que está contaminada y no sabe que es un portador de la enfermedad. Guarde los mandamientos y evitará enfermedades. La diabetes, prevenible, sobre todo las complicaciones de la diabetes. Probablemente uno nace marcado para ser diabético, si el padre y la madre han sido diabéticos, si hay diabéticos en la familia, hermanos, tíos paternos o tíos maternos diabéticos, uno puede adquirir esa predisposición. Pero el factor más importante que desencadena la aparición de la diabetes como tal, considerada como un aumento exagerado del azúcar en la sangre o como una incapacidad del organismo para manejar ese azúcar, es la alimentación. El niño nace para ser diabético por herencia de sus padres, pero empieza a ser gordo, a ser obeso desde pequeño, y ahí está el primer disparo. De ahí en adelante es mucho más susceptible a ser diabético, porque ya dañó la fisiología normal de la célula grasa. Y si es obeso en la infancia, muy seguramente, en un porcentaje muy alto, va a ser obeso en la edad adulta. La diabetes tipo 2 aparece cada vez más temprano, y eso es lo que estamos viendo, una epidemia de diabéticos cada vez más jóvenes. Esa diabetes tipo 2 que aparecía hace unos 30 años atrás, alrededor de los 40, 50 años, hoy la estamos viendo en menores de 30 años. ¿Qué significa eso? Que van a tener un periodo más largo de complicaciones por estar sometidos a la diabetes. La diabetes, las complicaciones de la diabetes son prevenibles. Estilo de vida, alimentación, ejercicio, una comida adecuada, no consumiendo calorías vacías, azúcares, y usted se libra de muchas complicaciones. La cirrosis, una enfermedad prevenible. La mayoría de los cirróticos se deben a alta ingesta de alcohol. El hígado es un órgano, esa sí es una expresión de la perfección. Ojalá pudiéramos tener un laboratorio capaz de producir diariamente más de 2000 sustancias en una secuencia y paralelas. Me explico. Un laboratorio de drogas, de química, produce una sustancia. Laboratorios tal dice, hoy vamos a producir penicilina. Y hoy la producción está dedicada a penicilina. Y solamente sacan penicilina, no pueden sacar otro antibiótico, ¿sí? Porque el mecanismo es muy difícil, la planta está estructurada y montada para eso. La siguiente semana sacarán otra sustancia. Pero el hígado, ese órgano que usted tiene ahí, 1500 gramos de peso, le produce más de 2000 sustancias al tiempo. En el mismo instante, le sintetiza proteínas, le sintetiza hormonas, le está produciendo defensas para el organismo, está produciendo proteínas para el transporte de muchas de esas sustancias. Y usted a veces, cuando se siente mal, siente irritado el estómago, calumnia a ese pobre hígado. Eso es pecado. Dios ha hecho un organismo perfecto, un hígado perfecto, le funciona perfectamente. Y usted, desagradecido, todavía no reconoce que está trabajando bien. Y lo calumnia, él casi no se enferma. Para que una persona desarrolle cirrosis, necesita darle mucho alcohol al hígado. Padres, por favor, no le den alcohol a sus hijos. Uno nace para ser alcohólico. Uno tiene unas marcas en el cerebro que determinan si va a ser o no va a ser alcohólico con solo probarlo. A esto le llamamos que la célula cerebral tiene receptores específicos para el alcohol. Una vez ella entre en contacto con el alcohol,
se va a acostumbrar. Un alcohólico no es una persona que bebe permanentemente, que está embriagado todos los días. Una persona alcohólica es aquella que tiene una enfermedad, o sea, que desarrolló receptores en las células cerebrales y solo necesita un trago, probar el alcohol, y de ahí en adelante la resistencia a seguir bebiendo es casi imposible porque es una enfermedad. Generalmente se acostumbra a que los niños en la infancia, en la juventud, se les premia, en las celebraciones familiares se les da un vino, pero el vino tiene alcohol y eso estimula los receptores. El alcoholismo es una enfermedad frecuente en la humanidad, en muchos países. Es un desastre familiar, es un desastre económico y es un desastre para la población del mundo. Es la segunda causa de muerte por drogas ilícitas. Lo que pasa es que la gente llama a eso una bebida social, ¿verdad? Y la otra causa de muerte es el suicidio. El suicidio, les decía, es cada vez más frecuente en niños menores que en ancianos. Ahora son los jóvenes los que se están suicidando. Ahora son los adolescentes, ¿sí?, que se suicidan por el trabajo, por el colegio, por los problemas familiares. Es escandalosa la epidemia de suicidio infantil en el mundo. ¿Saben cuál es la causa? Las familias no educan a los niños en principios fundamentales cristianos. Dios se ha borrado de la mente de los adolescentes y ahora solo tienen artistas en la cabeza, solo tienen imágenes y un ideal completamente desvirtuado. Como ustedes han podido ver a través de estas 10 enfermedades que azotan la humanidad, la mayoría son prevenibles. 5 de ellas están relacionadas con la comida: corazón, cáncer, accidente cerebrovascular, cirrosis y la diabetes. Las otras 3 tienen una relación con el alcohol: suicidio, cirrosis y el trauma automovilístico. En otras palabras, uno se enferma porque quiere, porque la mayoría de las enfermedades pueden ser prevenibles.